correspondiente a este día es el análisis químico de la orina 1. El análisis químico de la orina se ha dividido a conveniencia en dos partes, porque es necesario que quede claro la forma en que se desarrollan estas reacciones con la tira de orina, tira reactiva para orina, y que ustedes tengan presente el principio de cada prueba. Notarán que a lo largo del desarrollo de esta clase y de la siguiente, vamos a ver cómo cada analito es procesado, ¿verdad? Y es detectado mediante la tira para orina y podamos saber qué es lo que sucede en esa reacción, ¿verdad? Para poder reconocer cuando haya alguna interferencia o algún dato erróneo que nos impida el validar un resultado y nos garantice la calidad de lo que vamos a reportar. Los objetivos que nos hemos planteado para el desarrollo de esta clase es, número 1, definir qué es pH, glicosuria y proteinuria. Además, conocer e identificar las posibles patologías y no patologías que puedan estar incluidas en la manifestación de glicosuria, proteinuria y alteraciones en el pH. Definir el fundamento de las técnicas de laboratorio para la determinación de estos tres analitos, siempre en la orina, e interpretar los resultados obtenidos del análisis químico en la orina para su validación y reporte conforme a los rangos de referencia establecidos. Este es el propósito que tiene esta clase, ¿verdad? Que ustedes al finalizar sean capaces de esto. Bien, entonces, como han notado, la clase anterior que fue con la licenciada Hernández y esta que es la primera conmigo, son nada más y nada menos que las tres fases o las tres etapas que implica el análisis de una muestra de orina para realizar un examen general de orina. Con la licenciada Hernández tocaron la primera parte, que es lo del análisis físico de la orina. ¿Alguien me puede comentar qué parámetros evaluamos en el examen físico de la orina? Evaluamos el olor, el aspecto. Sí. Y la densidad, dijo la licenciada. Sí, así es. ¿Su nombre? Enrique. Enrique. Bien, como el compañero Enrique nos mencionaba, en el análisis físico evaluamos aspecto, sí es parte la densidad, pero la densidad entra ya más como relacionado al examen químico de la orina, pero puede estar implicado respecto al aspecto. Evaluamos color, olor y algunas literaturas sugieren que también se evalúe lo que es la cantidad o el volumen. Esto puede ser muy variable dependiendo del tipo de paciente que estemos atendiendo, porque no vamos a esperar una misma excreción de orina de un paciente geriátrico, un paciente pediátrico o un adulto. Entonces, quiero que lo tomen en consideración porque no siempre se valora, pero ese es un indicativo que los puede orientar en el caso de una muestra de orina, que además del general de orina también tenga indicado un cultivo para orina. Porque van a notar que en los casos de personas que están sufriendo de alguna infección de vías urinarias, el volumen tiende a disminuir. No solamente se ven afectados otros parámetros como el color, el olor, sino también la cantidad. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. El otro aspecto o parámetro que evaluamos al procesar una muestra de orina es el análisis químico, que es el que vamos a abordar este día. Básicamente nos vamos a enfocar en 3 parámetros específicos dentro de los 11 parámetros que incluye, 10 u 11 parámetros que incluyen las tiras reactivas para orina. En este vamos a evaluar
analitos que nos pueden orientar acerca de ciertos diagnósticos que vamos a correlacionar con otras pruebas de laboratorio, no solamente un examen general de orina, pero es una alarma cuando encontramos ciertos analitos que están presentes en la orina que no es normal encontrar. Entonces, eso se va a correlacionar con otros estudios. Y, bueno, como les decía, el análisis químico que lo dividimos en dos partes para que no nos vayamos a perder ahí, ¿verdad? El día de hoy y el día lunes vamos a desarrollar esto y posteriormente se va a evaluar acerca del análisis microscópico. Sé que cuando desarrollemos el estudio del análisis microscópico de la orina va a ser más fácil entenderlo porque ya vamos a entender cómo las estructuras anatómicas del riñón, cómo la fisiología renal, cómo las características macroscópicas de la orina y cómo las reacciones químicas que surgen o que se dan al aplicar la tira reactiva para orina con una muestra para orina, nos va a orientar acerca de lo que podemos encontrar en el sedimento urinario. Cómo vamos a correlacionar todos esos aspectos que hemos venido estudiando en estas clases anteriores y cómo yo, como profesional de laboratorio clínico, sé lo que me puedo ir a encontrar a la hora de revisar la muestra al microscopio y que esté sustentado por los hallazgos previos que yo obtuve en las otras etapas de análisis. Acá nada más les pongo unas láminas, ¿verdad? Para hacer énfasis acerca de lo que vamos a ir encontrando y de lo que vamos a ir desarrollando. Es así que les presento la tabla cromática o escala cromática a través de la cual podemos obtener los resultados cualitativos o semi-cuantitativos al realizar la lectura de una tira reactiva para orina. En este caso, en esta ocasión que vamos a ver el análisis químico de la orina, parte 1, nos vamos a enfocar en 3 parámetros específicos. Uno, el análisis de las proteínas detectadas a través de la tira reactiva. 2, la determinación de pH de la orina. Y número 3, la determinación de glucosa en una muestra de orina detectada a través de la tira reactiva para orina. Quiero hacer énfasis en esta diapositiva porque quiero que comparen o que noten de que sé que la gran mayoría, si no es que todos están familiarizados con esto. Recuerdo que la licenciada Hernández les decía de que creo que todos en algún momento nos hemos hecho un examen general de orina y mejor aún, ya sea, al ser profesionales de laboratorio clínico, creo que todos en algún momento hemos procesado un examen general de orina. Y si no, pues esto les va a servir como la base teórica para que con mayor argumento teórico y científico ustedes puedan realizar el examen y sustenten sus resultados. Entonces quiero que vean que siempre en la escala cromática que viene provista por el fabricante, van a venir estos pequeños recuadros que están teñidos de colores diferentes. Vamos a ver en el desarrollo de la clase cómo es que se producen esos colores y se dan esos cambios o esa variabilidad en el color y que me va a indicar un resultado. Y es lo que me va a indicar en algunos casos y para algunos parámetros lo que voy a identificar al microscopio. Entonces, vamos a entrar en materia y vamos a describir una tira reactiva para orina. Pues, una tira reactiva para orina, ¿qué es? No es más que una lámina o una varilla, conocen algunos, o una tira, que va a estar formada por papel o por plástico o papel plastificado. Esta va a ser provista de estas pequeñas almohadillas que ustedes ven, asumiendo que esta barra que está a su lado izquierdo es la tira que estamos leyendo, va a estar provista de estas pequeñas almohadillas, las que ven ustedes de colores. Esas almohadillas están impregnadas de reactivos específicos dependiendo el analito que yo voy a evaluar. Les mencionaba que las tiras están provistas generalmente de 10 u 11 parámetros que son los que se evalúan dentro de la tira.
Ahorita, para no hacer tan sobrecargada la clase, únicamente vamos a estudiar 3 parámetros que son fundamentales porque nos van a ayudar a correlacionar otros datos u otros hallazgos de laboratorio, hablando específicamente de pruebas serológicas y no de la orina. Entonces, como les mencionaba, analizamos alrededor de 11 parámetros. Entre estos, densidad, pH, esterasa leucocitaria, proteínas, glucosa, sangre, urobilinógeno, bilirrubina. Entonces, todos esos analitos nosotros los podemos determinar al utilizar las tiras reactivas para orina. Entonces, cada prueba no es que está utilizando el mismo principio. Notarán en el desarrollo de la clase que hay pruebas o analitos en estudio que realizan pruebas enzimáticas, otras utilizan reacciones cromógenas, otras utilizan reacciones químicas. Entonces, es necesario que ustedes conozcan qué es lo que está pasando, qué reacción se está dando, qué proceso se está originando al mezclar una simple tira con una muestra de orina. Porque a partir de eso nosotros vamos a lograr identificar si estamos ante una anormalidad o ante una condición normal. Entonces es necesario que identifiquemos eso. El tiempo de lectura para la mayoría de tiras para orina es de 1 minuto, 60 segundos. Solamente hay un parámetro en la tira para orina que la mayoría de los fabricantes coinciden en que el tiempo de lectura va a ser de 2 minutos. Tienen que tener la precaución que siempre que van a utilizar un nuevo frasco de tiras para orina, tienen que leer las instrucciones de uso, porque podría ser que para X o Y analito presente en la tira, el tiempo de lectura sea distinto. Así, por ejemplo, yo me encontré con la sorpresa, ahora que estaba preparando la clase, de que hay fabricantes de tiras que sugieren que la prueba de glucosa se lea a los 30 segundos, cuando estamos habitualmente acostumbrados a que la lectura se va a hacer en 60 segundos. Entonces, es necesario que lo tomen en consideración porque para evitar resultados equivocados o lecturas erróneas, porque puede suceder. Es indispensable, y lo van a notar cuando entendamos el principio de cada prueba, como el factor tiempo, el factor temperatura, el factor homogenización de la muestra son imprescindibles para obtener resultados certeros y que puedan ser reproducibles también. Entonces, respecto a las tiras para orina, los tipos de resultados que podemos identificar son 2. No sé si se recuerdan en la primera clase que hablábamos acerca de los tipos de resultados que podíamos tener en el laboratorio clínico, dependiendo de la prueba que ejecutáramos. Así también en el procesamiento químico de las muestras de orina podemos obtener 2 tipos de resultados: cualitativos y semicuantitativos. Si se recuerdan, los cualitativos decíamos que podían ser positivo, negativo, reactivo, no reactivo, y los semicuantitativos me dan un dato estimado de la concentración de un analito que está presente en esa muestra. También recuerden que les mencionaba en la clase 1 que no siempre se hace una detección directa del analito, sino que podría ser un derivado de este o un producto de ese analito que estamos tratando de identificar y que por tanto lo vamos a correlacionar y lo vamos a interpretar como una concentración directamente proporcional a ese resultado que obtuvimos. De ahí, el almacenamiento y cuidado de las tiras para orina es: 1, evitar la humedad. Todos los frascos para orina, que alrededor, creo, si no estoy equivocada, cada frasco viene provisto de 100 tiras. Al momento de ejecutar un examen general de orina y por ende hacer la lectura de una tira reactiva para orina, es necesario que extraigamos única y exclusivamente la tira o el número de tiras que vamos a utilizar por muestras a procesar.
Si son varias muestras las que vamos a procesar, idealmente no es que si son 20 muestras las que tengo, voy a sacar las 20 tiras de una sola vez y listo. Si las puede resguardar en un trozo de papel toalla donde usted sabe que no las va a contaminar con ningún otro líquido o que les va a caer polvo, van a estar expuestas a la exposición, perdón, a la luz solar directa. Entonces las puede colocar ahí para que una vez usted haya servido las muestras en los tubos cónicos, no vaya a correr el riesgo de contaminar el frasco o el remanente de las tiras con muestras de orina o de heces, porque por lo general donde procesamos las muestras de orina, ahí también hacemos el montaje de las muestras para heces. Entonces, idealmente, ¿verdad? Sacar el número exclusivo de las tiras que va a utilizar según el número de pruebas que va a procesar. Y otra cosa es que cada frasco viene provisto de un desecante que garantiza que la humedad no le va a afectar, pero también depende mucho de los cuidados que nosotros tengamos. Entonces, la humedad es algo que las daña increíblemente. También el manipularlas directamente con los guantes sobre las almohadillas de reacción es otro daño que pueden tener las tiras al no manejarlas o conservarlas de la forma correcta. En la tira van a ver que trae un extremo más largo donde carece de las almohadillas y es de ahí idealmente donde se tienen que tomar. Nunca tocar las almohadillas, ¿verdad? Porque eso interfiere. Entonces, básicamente respecto a las generalidades de una tira reactiva para orina, es solamente esto. Y un beneficio importante que tiene la utilización de las tiras reactivas para orina es que nos permite la determinación simultánea de varias pruebas. Les decía que son de 10 a 11 parámetros que estamos evaluando y eso nos va a permitir que en una forma rápida, sencilla y económica podamos hacer la determinación de analitos que pueden estar o no presentes en las muestras de orina. Acá les traigo a mayor detalle cómo está estructurada una tira reactiva para orina. Van a notar que cada parámetro, cada almohadilla que representa el parámetro en estudio va a estar separada por un espacio y esos espacios en algunas presentaciones comerciales notarán de que tienen como una cobertura plastificada que va a impedir que se pueda dar el efecto como de corrida. Es decir, que se mezcle la orina que ha sido absorbida por esta almohadilla y pasa a la siguiente almohadilla. Es más, hay algunas casas comerciales que, como pueden ver en esa imagen, si no mal recuerdo, la saqué de las pruebas Combu, que son de la marca Roche. No es por hacer aquí comercial, pero son de las mejores en el mercado. Esas almohadillas, esas tiras vienen provistas de almohadillas que permiten que la muestra de orina o el remanente de la muestra de orina, el excedente, sea absorbido no de forma, ¿cómo decirlo? De forma principal donde están las almohadillas con los reactivos que vamos a estudiar para los analitos que queremos identificar, sino que de forma lateral el excedente de la orina se va a absorber lateralmente, entonces no va a permitir que haya ese efecto de corrida o de arrastre entre una almohadilla y la otra. Eso es importante porque van a notar que en pruebas como el pH, que lo podemos ver insignificante, se puede ver afectado por un arrastre de otros reactivos que estén presentes en las otras almohadillas. Entonces, desde la posición en la que vamos a colocar la tira para hacer la lectura, hasta eso viene o debería venir identificado en los instructivos de uso, porque hay algunas casas comerciales que les van a decir, coloque la tira reactiva en posición horizontal o en posición vertical al frasco. Entonces, deben seguir ese tipo de instrucciones porque el fabricante ya hizo los estudios necesarios que demostraron que al colocar la tira en esa posición no va a haber una contaminación cruzada entre una almohadilla y otra almohadilla y por ende entre los reactivos de cada uno. Entonces, aquí les ejemplifico, ¿verdad?, de que está presente este tipo de almohadillas y además hay algunas tiras para orina
de algunas casas comerciales que también están provistas de una almohadilla de compensación. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de esta almohadilla de compensación? No es más que una almohadilla absorbente vacía. No está provista, mejor dicho, de ningún tipo de reactivo. Y esa almohadilla es de gran utilidad para aquellas muestras de orina que tienen un color inusual. Aquí empezamos a utilizar lo que aprendimos en la clase anterior, el color de la orina. Entonces, cuando yo veo que una muestra está coloreada de un color poco usual, por el uso de medicamentos, por el consumo de ciertos alimentos, o en el caso de una muestra que sea de una mujer que está en su periodo menstrual y esté contaminada con glóbulos rojos, van a ver que va a tener un color inusual. Entonces, esta almohadilla de compensación nos va a permitir identificar de alguna forma el color real de la orina y que ese color que se forme ahí podría ser que me interfiera a la hora de interpretar los resultados porque puede ser que ningún color coincida con la escala cromática provista por el fabricante. Entonces, en esos casos que ocurra eso de que no me coincide, como les traté de demostrar en esta diapositiva, entonces en ese caso es necesario agregar una nota en el reporte, porque así le explicamos al médico que la interpretación del resultado no se pudo efectuar debido a la interferencia cromática presente en la muestra de orina. Acá les traigo a modo de ejemplo las lecturas o las situaciones que pueden ocurrir en el caso de una lectura de una tira para orina, independientemente del analito que estemos evaluando, porque ahorita solo estamos hablando generalidades de la orina. Entonces, pueden notar que en este caso la reacción de color se da únicamente en los bordes. Entonces, el centro tiene un color más claro. ¿Qué pasaría en esos casos? También acá tengo otro circulito para ejemplificar otro tipo de reacción que puede presentarse en la tira, donde yo ante esa situación me puedo preguntar, ¿y entonces cómo lo reporto? ¿Qué interpretación le voy a dar a esto? No sé si alguien quiere opinar respecto a esto o si ya le ha ocurrido al procesar una muestra de orina y que haya visto de que le pasa ese caso, que la almohadilla no se torna de un tono uniforme, sino que solamente los bordes se tiñen de cierto color. No sé si alguien me lo quiere comentar. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que, no sé, yo asumo que se tendría que descartar la tira y hacerlo nuevamente, porque según no tendría que pasar esto. Así es, muchas veces en estos casos, como les explicaba cuando estábamos hablando hace un momento, que les decía con las proteínas y el pH, cuando hablemos del fundamento de eso, van a notar que si hay un efecto de arrastre, la literatura dice run over, el efecto, van a notar que suele pasar eso, que una almohadilla adyacente a la otra se va a teñir de esos colores y como bien decía, es un nombre. Catherine, Segovia. Catherine, como decía Catherine, tendría que descartarse, tendría que interpretarse como un resultado no válido, porque acá yo no puedo asegurar si el color real de la reacción generada es el violeta que está de fondo o el rosita que está en el centro. O en este caso, si la reacción verdadera correspondería al color verde más oscuro que está en la esquina o al tono verde casi amarillo de la esquina superior izquierda. Igual, no les coloqué este en círculo, pero también podemos ver que en esta otra almohadilla hay una variabilidad de color y no es un color uniforme. Entonces, para recapitular, tenemos que tener el suficiente criterio profesional para decir ese resultado no es válido porque no me da un dato certero, porque no me da un dato un resultado, una producción de color que yo pueda comparar con mi escala cromática provista por el fabricante y por ende lo determino como inválido.
Lo ideal sería volver a realizar el análisis, volver a introducir una tira nueva y esperar el tiempo prudencial para su lectura, manejar la tira de forma adecuada según la recomendación del fabricante, de forma horizontal o vertical según corresponda, y pues hacer la interpretación de los resultados. Acá les quería ejemplificar, como ya vimos la parte del examen físico de la orina, cómo pueden haber ciertas presentaciones de muestras de orina que nos pueden llegar al laboratorio. Quise ponerles esta imagen porque créanme que esto es algo bien usual que les va a llegar. Si ven el tono de esta muestra, no tiene el color habitual amarillo paja que dice la literatura, sino que tiene un color un poco más anaranjado, que incluso si son más minuciosos al observar la imagen, ven que en las paredes hay unas gotas hasta anaranjadas que son de la misma orina. Igual en esta, ¿verdad? Un color más marrón, más café, que a la hora de introducir la tira para orina en esas muestras, lógicamente van a esperar una interferencia en el color. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que procede a hacer? Si ustedes ejecutan el examen general de orina y colocan la tira en la muestra y la lectura o la comparación de los colores con la tabla cromática les hace imposible la lectura, lo ideal es colocar una nota en el reporte. No se puede efectuar análisis químico de la muestra debido a interferencia en el color. Entonces, esa nota le va a indicar al doctor de que ustedes sí van a hacer el examen general de orina. No estoy diciendo que le van a decir al paciente, mire, no se lo voy a realizar. Porque recordemos que para el análisis de un examen general de orina evaluamos 3 parámetros, físico, químico y microscópico. Entonces, no me interfiere con el desarrollo del análisis físico y tampoco me va a interferir con el desarrollo del análisis microscópico. El único percance que voy a tener es que no voy a poder interpretar la tira reactiva para orina. Entonces, yo le voy a agregar esa nota en el reporte. Eso es algo que me va a respaldar a mí como profesional de que no se pudo ejecutar esa parte del análisis por interferencias ajenas al proceso que yo estoy ejecutando. Ya es una causa del paciente por la cual se está presentando esa situación y es necesario informárselo al médico. Entonces, en estos casos, ahorita se me viene a la mente que medicamentos como el Pyridium es muy usual que genere este tipo de coloración en las muestras. Para los que no están muy familiarizados, el Pyridium se suele utilizar como tratamiento empírico para molestias en el tracto urinario, ya que es una especie de analgésico, no es un antibiótico, es una especie de analgésico, pero puede ser que algún antibiótico también nos genere algún tipo de interferencia en el color y por tanto se puede haber afectado también el análisis químico de la muestra. Y esta que es café suele verse con pacientes que ya tienen problemas con la excreción de bilirrubina. O podría ser, si fuera un poco más rojizo, sangre. Como les decía, en el caso de las mujeres y en el caso de que les llegue una muestra de una mujer que ella les ha manifestado de que está dentro de sus días de periodo menstrual, deben agregarle eso, porque en la tira sí o sí les va a identificar o hemoglobina o glóbulos rojos. Entonces, para que el médico no se alarme y crea que es porque tiene una pielonefritis, una uretritis, que le está generando que esté excretando sangre, entonces nosotros debemos poner esa nota. No tengan miedo de agregar notas en sus reportes. Recuerden que eso les puede servir como una especie de resguardo, ¿verdad? Profesional, de que ustedes están garantizando su trabajo, pero puede haber que hayan interferencias ajenas a ustedes. Entonces, yo los invito a eso. Siempre cuando hay algo anormal, igual si ven un fresco inadecuado, si el tiempo en el que se tardaron en llevarles la muestra al laboratorio fue mucho y el paciente se los dijo,
no es que ustedes se lo van a inventar, sino que el paciente se los dijo, agreguen, porque hay muchos analitos en el examen general de orina que se ven afectados a raíz de todas esas cosas. Entonces, eso va a garantizar que sus resultados son confiables porque ustedes tienen en consideración que esos factores externos han afectado el análisis de la muestra. Bien, ahora, adentrándonos en el estudio de los analitos que vamos a abordar este día, vamos a iniciar por la evaluación del pH. La evaluación del pH de la orina es muy importante porque cuando estudiamos la función renal, no sé si recuerdan que una de las funciones del riñón era ayudar a mantener el equilibrio ácido-base del organismo. ¿Cómo se lograba esto? Recuerdan que cuando hablábamos de la estructura de la nefrona y de las partes de las cuales conformaban la nefrona, habían procesos de absorción, resorción, excreción de ciertos solutos a lo largo de la nefrona. Y eso se iba a ver regulado de forma hormonal, por transporte activo, por transporte pasivo. Y en el caso del equilibrio ácida-base del organismo, se iba a ver afectado por las concentraciones de los iones de hidrógeno, que son los que al final otorgan la acidez a la orina. Pero cuando veíamos lo de la excreción de los iones de hidrógeno, también veíamos la excreción de los iones de amonio y además la reabsorción del bicarbonato, que se venía a actuar como contraparte de los protones de hidrógeno alcalinizando. Pero a diferencia del ion hidrógeno, el bicarbonato en condiciones normales es casi reabsorbido en su totalidad. En ciertas patologías no pasa eso y es donde ya hay alteraciones. Entonces, ven cómo se correlaciona todo lo que hemos venido estudiando para llegar a estos puntos. Entonces, quiero que tengan claro que la localización de este proceso bioquímico se da a nivel del tubo contorneado distal. Es donde ya no hay excreción de agua y en cambio sí hay excreción y reabsorción de ciertos solutos como estos iones. Entonces, el pH de la orina va a estar determinado única y exclusivamente por la concentración de iones de hidrógeno libres. Eso es lo que mide la tira para orina en su parámetro de pH. La concentración de iones de hidrógeno libres. Quiero que eso lo tengan claro, de qué es lo que mide la prueba en el parámetro de pH de la orina, eso. Entonces, ¿por qué les aclaro ese punto? Porque pueden haber otros compuestos que me generen acidez en la orina, pero no son los que detecta la tira. Entonces, la tira es sensible a ese soluto en particular, no a otros que me van a acidificar la orina. Entonces, tengan eso claro para que logremos interpretar qué es lo que ocurre en esa reacción. No hay una reacción cromogénica, mejor dicho, no hay una reacción enzimática que me genere un producto cromógeno, como en el caso de otras pruebas dentro de la tira. Pero esta sí causa un viraje de color y el viraje de color va a ser correspondiente a la concentración de los iones libres que estén presentes, de los iones libres de hidrógeno que estén presentes en la muestra de orina. Entonces, en condiciones normales se espera que el pH de la orina sea de 6.0. La escala de pH en la mayoría de tiras va de 5 a 8 e incluso hay tiras que representan un 9 de pH. Entonces, partiendo de que valores abajo de 7 son ácidos y valores arriba de 7 son alcalinos, el pH de la orina en condiciones normales se considera que es ácido. Entonces, tienen que tomar en cuenta que más o menos ese es el rango de referencia. Bueno, acá les puse 4.6, 8.0,
que manejemos si quieren para efectos de evaluación, que es lo que les he colocado acá en la diapositiva, de 4, 6 a 8, pero básicamente 5 a 9 es lo regular. No es muy habitual encontrar tiras para orina que les hablen de números decimales 4.6, 8.1, 8.2, sino que la mayoría se basa en números enteros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso de este analito? Lo que ocurre es que cuando la orina entra en contacto con la almohadilla que está prevista para la identificación del pH, hay dos reactivos o indicadores de color que van a reaccionar con los iones de hidrógeno libre que estén presentes en la muestra y van a hacer que esos indicadores de color hagan un viraje de color. Es decir, vamos a ver una tira, bueno, ya voy a retroceder para que vean la tira, donde el color que podría ser neutro, partiendo de que sería un 7, va a haber un viraje hacia otros colores, verde, naranjas, amarillos, y eso me va a permitir interpretar el valor del pH. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de color que tienen la gran mayoría de tiras? Puede ser que varíe de acuerdo a la casa comercial, pero vamos a manejar que en su gran mayoría son estos dos, el rojo de metilo y el azul de bromotimol. Entonces, la concentración de los iones de hidrógeno libres van a actuar sobre el rojo de metilo o el azul de bromotimol y van a generar que estos hagan un viraje de color y en base a eso se va a registrar un color en específico que me va a representar el pH de esa orina. El tipo de resultado que puedo entregar en este caso va a ser cualitativo, semi-cuantitativo o cuantitativo. Entonces, puede ser cualitativo porque hay algunos laboratorios, no lo he visto acá para ser sincera, pero estaba leyendo que hay otros países que lo toman a bien y hacen un reporte cualitativo donde solamente reportan el pH de la orina ácido, pH de la orina neutro, pH de la orina alcalino. Entonces no dan el valor numérico que tenga esa muestra y es lo único que le reportan al doctor. Además, podemos tener un resultado semi-cuantitativo o cuantitativo donde ya damos un reporte numérico que puede ser con números enteros o con números en decimales. Ahí dependerá de la forma en la que la tira que estemos utilizando interprete los resultados o los dé. Y en el caso de las patologías que podemos notar donde haya una alcalinidad de la orina o una acidez de esta, podríamos pensar, de acuerdo a lo que hemos visto de la fisiología renal, podría ser que, como les mencionaba, a veces nos demoremos mucho tiempo en procesar una muestra de orina y de repente la muestra pasó. Hay mucho tiempo en el laboratorio y me acordé que tenía un examen general de orina que hacer, lo cual no es correcto. Entonces, ya en ese tiempo que pasaron más de 2 horas desde que se excretó la orina hasta que llegó al laboratorio y a eso sumémosle 1 o 2 horas que nos tardamos en procesarla, entonces las bacterias que estén presentes en esa muestra, para el caso de las muestras que tengan una gran cantidad de bacterias, ya van a empezar a producir gases debido a su metabolismo. Entonces va a aumentar la concentración de dióxido de carbono que en conjunto con productos como la urea que están presentes en una muestra de orina normal van a empezar a cumplir sus ciclos y transformar otros productos que van a empezar a alcalinizar la muestra. Entonces van a cambiar el pH original de la muestra y me van a dar un pH alcalino que no es normal porque estamos hablando que en condiciones normales el pH tiende a ser ácido. Entonces ese podría ser un caso en el que podría ser que el paciente no esté cursando una infección de vías urinarias, sino que en el caso de que el paciente no haya recolectado la muestra de forma adecuada, vaya contaminado con bacterias y me genere esa interferencia. Pero también pueden suceder patologías como una acidosis tubular renal congénita, que ya estamos hablando de procedimientos ya de problemas genéticos, donde puede haber una alteración en la hormona antidiurética
que es la que me regula lo de la absorción del agua, lo de la excreción de los iones hidrógeno. Entonces va a impedir que haya una excreción correcta de los iones de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no hay iones de hidrógeno, entonces la orina se va a empezar a alcalinizar. Entonces, ahí también podríamos ver, y ya estamos hablando de una patología. Es un caso raro, pero puede pasar. Y en el caso de un pH ácido, había encontrado en la literatura que hay efectos dietéticos que pueden verse reflejados en el pH de la orina, como por ejemplo una dieta rica en proteínas provenientes de carnes rojas, podrían acidificar la orina. No es en todos los casos y siempre, siempre van a notar que una alteración en el pH, bueno, no siempre, casi siempre, va a estar íntimamente relacionada con una acidificación de la sangre también, porque ahí es donde se regula sobre todo el intercambio de los iones hidrógeno del torrente sanguíneo al intersticio y del intersticio al túbulo, al lumen tubular. Entonces ahí podría haber una interferencia. También otra patología, en el caso de una acidificación de la orina, puede verse en pacientes con diabetes mellitus. ¿Por qué? No está muy clara la actividad que tiene la insulina sobre la actividad renal y cómo este va a afectar la reabsorción del bicarbonato junto con la excreción de los iones hidrógeno, pero sí se ha visto de que pueden haber defectos en la acción de la anhidrasa carbónica para producir ácido carbónico, si no mal recuerdo, y que esto puede afectar también la composición química de la orina, acidificándola. Entonces, en esos casos también puede generarse un cambio en el pH de la orina, ya en cuadros patológicos, ¿verdad? Pero tomen en consideración que no siempre va a ser algo patológico, sino que también puede deberse a factores dietéticos que nada tiene que ver con una enfermedad. Y lo que les decía, lo del efecto derrame, que es ese arrastre, ¿verdad? Que puede haber entre una almohadilla y otra y que me pueda generar de que interfiera en la lectura de un parámetro con otro. Este se los quise enfatizar justamente en ese parámetro porque tiende a verse ese efecto mucho respecto a las tiras que tienen contiguas la almohadilla de las proteínas con la almohadilla del pH. Ahorita que veamos el fundamento de la determinación de proteínas en la tira, vamos a entender por qué puede afectar la determinación de pH, porque de alguna forma también basa su reacción en un efecto de pH. Entonces, si me arrastra reactivos de las proteínas para el pH, lógicamente lo va a afectar. Bien, ahora vamos con el análisis de las proteínas. Para el parámetro de las proteínas, es necesario que definamos qué es una proteinuria. Una proteinuria va a ser aquella muestra de orina o aquella patología en la que en la orina se vea la presencia de proteínas. Yo les hablaba que durante el filtrado glomerular habían proteínas que no eran capaces de atravesar la redecilla o ese filtro o esa membrana que tiene el glomérulo donde permite que puedan filtrarse ciertas proteínas, pero yo les recordaba o les decía que eran aquellas proteínas de bajo peso molecular, abajo de 50.000 kilodalton. Entonces, quiero dejarles claro que las tiras para orina vienen provistas para identificar casi exclusivamente albúmina. Entonces, pues, obviamente no van a haber presencia solamente de albúmina, sino que también hay otras proteínas como la globulina, mioglobina. Entonces, todo eso no es detectable con la tira para orina. La tira para orina me detecta la albúmina. ¿Y por qué la albúmina? ¿Por qué creen ustedes que la albúmina sí me la detecta y esas otras proteínas no me las va a detectar? ¿Alguien me quiere decir? De acuerdo a lo que estudiamos. Porque es de alto peso molecular.
Así es, exacto. ¿Su nombre? Carlos. Carlos. No sé si tengo otro Carlos en el grupo. Regáleme su apellido para no confundirnos. Serrano. Serrano. Muchas gracias, Carlos. Así es. La albúmina en condiciones normales no la vamos a encontrar presente en una muestra de orina porque es de alto peso molecular. Estaba leyendo que anda arriba de 69,000 kilodaltons, entonces, si el riñón está trabajando de forma normal y se encuentra efectuando sus funciones de forma habitual y normal, entonces no va a permitir que la albúmina se filtre y que por ende sea excretada, ¿verdad? Entonces, tienen que tener claro eso, que en la tira para orina yo estoy identificando albúmina, pero lo hacemos de una forma semi-cuantitativa. Me da un estimado de la concentración que puede ser presente, no una concentración exacta. Para eso tenemos que acompañarlo de otras pruebas. La localización de la función renal como tal de la filtración o no de las proteínas se va a dar en el túbulo contornado proximal, donde hablábamos que ahí la glucosa se reabsorbía, que las proteínas de bajo peso molecular pasaban al espacio de Bowman, de ahí entraban al túbulo contorneado proximal y ahí empezaba todo el proceso. Entonces, en condiciones normales, estas proteínas de bajo peso molecular que son excretadas diariamente andan en un volumen o una concentración de 20 miligramos por decilitro o 150 miligramos en 24 horas. Entonces, esos datos son importantes porque podría ser que la tira me dé negativo y puede ser que el paciente sí tenga una excreción normal de proteínas o me dé lo que nosotros decimos como trazas. Hay tiras reactivas para orina que ya no vienen provistas de esa almohadilla que dice trazas porque se considera que es muy ambiguo utilizar ese término. Porque como les estoy comentando que detecta albúmina, entonces me está diciendo, eso quiere decir que sí hay una cantidad de albúmina presente en la orina, lo cual no es habitual. Entonces, se han hecho más estudios para aumentar la sensibilidad y la especificidad de la prueba y se ha estimado o se ha convenido de que idealmente es de poner como concentraciones aproximadas de ese analito un poco que representen un valor más significativo clínicamente, que es al final lo que nos interesa. Esta prueba también está provista de un indicador de color, que en este caso les digo, es el azul de tetrabromofenol. ¿Cómo actúa un indicador de color en este caso? Quiero aclararles que en el análisis de las proteínas en orina no es que se detecten directamente la albúmina como tal, sino que está relacionado con un efecto que se denomina error proteico de los indicadores. Nótese la palabra error entre comillas, porque se hace de hecho que la almohadilla para proteínas funcione de esa manera. Y es que a un pH constante, que es 3, que consideramos un pH ácido, las proteínas van a actuar como una especie de anión, es decir, van a estar cargadas de forma negativa. Entonces, la almohadilla, al entrar en contacto con la orina e identificar aquellos iones de hidrógeno que van a estar presentes en el indicador de color, los iones de hidrógeno van a ser atraídos por la carga negativa de la proteína y se van a unir con ella. Se desprenden del indicador de color y van a hacer que el indicador de color vire de color. Entonces, si se fijan, es como una especie de un error que ocurre en ese tipo de reacción, si podemos decirlo de esa manera, para que se genere un efecto de color en la almohadilla y podamos identificar la concentración. Básicamente, los protones de hidrógeno van a saturar a las proteínas y eso va a ser como ese desprendimiento de los iones de hidrógeno y ese actuar sobre las moléculas de proteína o las estructuras proteicas va a ser proporcional a la expresión del viraje de color del indicador de color. Entonces, es un poco complejo cómo se da todo el proceso. De hecho,
Si ustedes lo buscan en los insertos de las casas comerciales, no describen muy bien el efecto, solamente dicen error proteico. Es más, en la literatura que les pongo que he consultado, Graf dice el error proteico de los indicadores, pero es indicador proteico de los indicadores de pH. Por eso es que les decía que en las almohadillas que están adyacentes, las proteínas con el pH, es de tener mucho cuidado para que no haya esta interferencia, porque las dos utilizan los iones de hidrógeno para realizar su análisis. Entonces, de una u otra forma, si hay contaminación cruzada, sí o sí va a repercutir en la interpretación de los resultados. Luego, el tipo de resultados que podemos tener, igual cualitativo o semi-cuantitativo, porque me va a dar un resultado negativo cuando no haya presencia de proteínas en la muestra de orina, o un valor estimado, ¿verdad? No exacto de la concentración de la proteína en la muestra de orina. Las fuentes de error que podemos presentar, como les decía, tal vez la forma en que hagamos la lectura, en que ejecutemos la lectura de la tira, puede ser una fuente de error que nos puede afectar. Y los hallazgos patológicos y no patológicos, pues el ejercicio físico extenuante y los cuadros de fiebre pueden generar de una u otra forma que se excreten ciertas cantidades de proteína. No es habitual, pero puede pasar. Es por esa razón que se sugiere de que no, el diagnóstico obviamente no se basa únicamente en los hallazgos de la tira o del examen general de orina, sino que se acompañe con otras pruebas que me puedan garantizar que no nos referimos a que haya un daño renal, una insuficiencia renal en casos bien extremos, o en casos de diabetes que también se ve afectado, ¿verdad? La excreción de proteínas y que no es normal. Y ya entramos en cuadros patológicos. Además, les quiero mencionar la proteína de Tom Horsfall. No sé si alguien ya ha escuchado de la proteína Tom Horsfall. ¿Alguien ha escuchado de la proteína? Sí, yo había escuchado que es la que formaba la matriz de los cilindros y que era exclusiva, o sea, que no es sérica, no está en sangre, sino que es solo en orina. Usted lo ha dicho de forma correcta. La principal característica de la proteína de Tom Horsfall, perdón si no lo pronuncio bien, ¿verdad? Pero así como está escrito, si fuera una pregunta de examen, así lo van a escribir. ¿Su nombre, disculpe? Yancy Marcela. Yancy, muchas gracias, Yancy. La proteína de Tom Horsfall es exclusiva de los túbulos renales, de la capa mucosa de los túbulos renales. Se sugiere que puede tener una especie de acción, ¿cómo puedo decir? Inmunogénica, que puede actuar como una especie de organismo que puede hacer un poco más densa la orina y generar que haya un atrapamiento de bacterias o pueda de alguna u otra forma generar una reacción inmunológica, pero no es una acción que esté comprobada. Entonces, quiero que tengan claro que, como decía Yancy, no es una proteína sérica. Las proteínas de las que estábamos hablando, como la albúmina, las globulinas, la mioglobina, entonces son proteínas que están presentes en sangre y por ende son filtradas, ¿verdad? Pero no así la proteína de Tom Horsfall. Es exclusiva de los túbulos renales y eso quiero que les quede claro. Sí se asocia con algunos cilindros, como decía Yancy, cuando veamos análisis microscópico, vamos a ver más a detalle cómo se da la formación de los cilindros y ahí lo vamos a entender de mejor forma, ¿verdad? Pero básicamente de eso se trata la proteína Tom Horsfall, que siempre es necesario mencionarla porque es algo exclusivo de los túbulos. Acá les traigo este ejemplo. Ustedes pueden ver que en estas muestras para orina hay una característica particular. ¿Qué es lo que ven de anormal en esas muestras de orina?
De espuma. La espuma, así es. ¿Por qué la espuma? ¿Por qué nos llamaría la atención la espuma? ¿Y qué tiene que ver? Que después de estar hablando de proteínas, yo les estoy poniendo muestras de orina con espuma. ¿Qué consideran ustedes? Que se está perdiendo proteína en orina y eso está creando que se dé ese fenómeno, por decirlo así. Así es. Ustedes, Yancy. No, Alexandra. Alexandra, muchas gracias, Alexandra. Bien, muy bien su respuesta. Esta es una característica macroscópica que en el examen físico es necesario que prestemos atención. Yo les decía el color. Ya vimos cómo el color nos puede interferir a la hora de la interpretación de los resultados de la tira reactiva para orina. El olor, cuando veamos los otros parámetros que evaluamos en la orina y el análisis microscópico, vamos a ver cómo el olor también nos va a indicar qué hallazgos podemos ir a registrar. Y en este caso, al notar la apariencia o el aspecto de esa muestra de orina y ver la gran cantidad de espuma que genera, a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque al haber una presencia de proteínas que yo la voy a comprobar con una tira reactiva para orina positiva para para proteínas en sus distintas concentraciones que me registra la tira, esa espuma me indica que hay una presencia de proteínas. La literatura dice que se rompe la tensión superficial de la orina, de la composición de la orina, y es que genera esa producción de espuma. Entonces, siempre que ustedes vean que al laboratorio les llega una muestra así de espumosa, pónganle ojo, porque muy probablemente esa muestra les va a registrar o marcar proteínas en orina. Y quizás me voy a adelantar un poquitito más, pero cuando veamos el estudio microscópico también se los voy a recalcar. Es que también esto, cuando yo veo, orina espumosa, me marca proteínas en orina, yo tengo que tener el cuidado de que a la hora de ejecutar el examen microscópico, tengo que ir a buscar cilindros. Yancy lo mencionaba cuando hablábamos de la proteína. La producción de los cilindros va a estar íntimamente relacionada con la excreción de proteínas en la orina. Entonces, ahorita, como les digo, cómo cada cosa se va correlacionando una con otra. Es por eso que no tenemos que desmeditar todas las fases que realizamos para el procesamiento de X o Y muestra. En este caso estamos hablando de las muestras de orina, pero todo tiene un porqué y todo tiene una importancia. Entonces aquí ya correlacionamos varios aspectos que hemos estudiado y eso nos va a permitir que a la hora de que yo vaya a buscar, que vaya a hacer el procesamiento del sedimento urinario, no me sorprenda que encuentre cilindros, porque resulta que en el examen químico me respalda que me marcó proteínas en orina y en el examen físico yo evidencié la producción de espuma. Ahora, aquí les pongo otro ejemplo, es la misma imagen que estaba en el anterior, pero les hago una interrogante. ¿Con qué otras pruebas de laboratorio creen ustedes que puedo completar este estudio? Si me llegara un paciente y me dice, fíjese que el doctor me ha dejado estos análisis y me da la orden de exámenes. O me dejó el examen general de orina y cuando llega a traer el resultado le dice, ¿y qué otros exámenes cree que me puedo realizar? ¿Ustedes qué sugerencia harían? ¿Qué exámenes creen que podríamos hacer para acompañar los hallazgos que están en el general de orina? Si es para proteína en orina de 24 horas. Así es, excelente. Proteínas en orina de 24 horas. ¿Su nombre? Kevin. Kevin, tengo 3 Kevin en el grupo. ¿Cuál es su apellido? Yo soy Pacheco. Kevin Pacheco, ok. Bien, entonces, como Kevin dice, muy bien. Lo que recomendaríamos es una prueba de orina, de proteínas en orina de 24 horas. ¿Qué otra prueba ustedes también le podrían sugerir al paciente? También puede ser electrolitos, de glucosa, porque la mayoría de pacientes son diabéticos, y también creatinina y nitrógeno ureico.
Así es, muy bien, ya me agregó muchas otras pruebas que son de utilidad. Generalmente cuando hay problemas renales también las concentraciones de electrolitos se ven afectadas. Entonces, muy acertados los electrolitos y sin duda alguna glucosa, ¿verdad? Glucosa porque no es que es un dogma de que siempre va a ser de que el que tiene enfermedad renal tiene también diabetes, pero en la gran mayoría de ocasiones sí se ve que son enfermedades que van de la mano y lastimosamente ya se ve afectado el riñón, como les decía en la clase de anatomía y fisiología renal, por enfermedades como la diabetes que no ha sido manejada de forma correcta y repercute directamente en el riñón. También la evaluación de creatinina y de nitrógeno ureico, también urea, en algunos casos lo dejan, es importante porque me va a dar también una amplitud en el panorama en el que está el paciente. Recuerden que nosotros no hacemos diagnóstico, pero prácticamente es como decirle al médico, tome, aquí está, lo que usted sospecha es así, lo confirma o lo descarta. O puede encontrar el doctor qué medidas dar o qué medidas tomar, mejor dicho, con ese paciente y hacia dónde enfocar el tratamiento. También puedo sumar que podríamos realizar también una prueba de microalbuminuria, que la mencionábamos como una prueba que no es muy habitual, pero que también me va a ayudar a confirmar que lo que estoy viendo en la tira realmente es albúmina y que eso en conjunto con la determinación de creatinina me va a indicar si hay o no un daño renal. Entonces, esas son pruebas que pueden acompañar a los hallazgos de la tira y ven cómo cada parte del laboratorio se integra para poder dar un mejor resultado y un mejor diagnóstico. Muchas gracias a los que me comentaron, los felicito. Bien, ahora vamos al último parámetro a evaluar en esta clase, que es el parámetro de la glucosa. Entonces, en el caso de la glucosa, cuando hay presencia de glucosa en orina, lo vamos a definir como glicosuria o glucosuria, como más les guste a ustedes. Entonces, eso va a representar que en la tira de orina nosotros vamos a encontrar que hay presencia de glucosa, pero ¿de qué va a depender esto? Obviamente va a depender de la glucosa sérica. ¿Por qué va a depender de la glucosa sérica? ¿Se recuerdan? Porque el aumento de esta hace de que el sistema ya no la degrade, por decirlo así, entonces empieza a perder en orina. Ajá, ¿qué nos iba a decir el otro compañero? Parecido a eso, que también tiene que pasar como el umbral de la glucosa. Al pasar y superar los 180 miligramos por decilitro es donde se va a empezar a marcar en orina, aunque hay ocasiones también raras en las que por obvio motivo puede marcar en orina y el paciente en glucosa sérica no la marca. Así es, muchas gracias a los dos tienen la idea correcta. Va a depender que, como mencionábamos en la clase de fisiología renal, hay sustancias con umbral y la glucosa es el ejemplo característico que ponemos cuando hablamos de sustancias con umbral. Si esta supera la concentración sérica, como nos decía, ¿su nombre es, señorita? Alexandra. Alexandra, y como nos decía el compañero. Alexander. Alexander. Entonces, como nos decía Alexandra y Alexander, si se supera la concentración sérica de la orina, como es en el caso de los pacientes con diabetes, va a empezar a ser excretada a nivel renal. Entonces, también pueden haber otros casos, también como decía Alexander y se los mencionaba, en los que no se ha superado el umbral renal, pero por algún efecto de algún fármaco puede ser que se esté excretando la glucosa a través de la orina y no es algo patológico, puede ser que se esté abordando alguna otra deficiencia o se esté tratando de contrarrestar algún otro efecto endocrino para poder compensarlo y lo hace a través de la excreción de la glucosa en la orina. Entonces, me adelanté un poquito con lo de las patologías, pero se los quería decir porque eso es importante.
También la presencia de glucosa va a estar directamente relacionada con el índice de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, cuando hablamos del filtrado glomerular, yo les decía que la glucosa en el túbulo contornado proximal, que aquí se los pongo, que dice túbulo contornado proximal, entonces se da la reabsorción de la glucosa casi en su totalidad. No es normal, no va a ser usual de que ésta sea excretada. Entonces, si las condiciones de filtrado son las correctas, es decir, el índice de filtrado glomerular está en óptimas condiciones, entonces no va a haber excreción de glucosa. Y además de la reabsorción tubular, que es lo que les estoy mencionando. Entonces, esos 3 parámetros van a ser importantes o trascendentales para que podamos evidenciar o no la presencia de glucosa en orina. Los tipos de resultados que podemos obtener son negativos o semi-cuantitativos. Caemos en lo mismo, que puede ser negativo, en el caso que no se identifique glucosa en la tira reactiva para orina, o que sea un valor semi-cuantitativo, es decir, un valor estimado de la presencia de glucosa en orina. Pero me preguntarán, entonces, licenciada, ¿cómo se da este proceso? Ya vimos que en el pH dependerá de la cantidad de iones hidrógeno que estén presentes. En la prueba de proteína ya vimos que va a depender del error proteico de los indicadores de pH, es decir, de la carga de un y otro ion y qué va a pasar en esa interacción y eso. ¿Y qué pasa en el caso del análisis de la glucosa? Pues en este caso el fundamento o su principio es distinto porque este se basa en una reacción enzimática colorimétrica. Si bien es cierto, en las otras utilizamos reactivos o mejor dicho, marcadores o indicadores de color, en la reacción de la glucosa o de la determinación de la glucosa en la tira reactiva para orina, no utilizamos indicadores de color como tal, sino que utilizamos cromógenos. Y estos cromógenos se van a ver afectados por acciones de ciertas enzimas. ¿Y qué enzimas son estas? Pues, en primer lugar, la glucosa oxidasa. Y en segundo lugar, no se las puse acá, creo que en la siguiente, acá, la peroxidasa. Aquí me salté esa parte, pero nos vamos a ir a esta diapositiva para dejárselos claro. Y luego me regreso a la otra. Bien, ¿cómo se da este proceso? Hay 2 reacciones en esta determinación. La primera es que va a haber una acción de la glucosa oxidasa que va a estar impregnada en la almohadilla de la tira. Y cuando esa enzima entre en contacto con la glucosa que está presente en forma supuesta en la muestra de orina, al entrar en contacto con el aire va a generar una reacción generando gluconato o ácido glucónico, lo mismo. Y además una molécula de peróxido de hidrógeno. Entonces, este peróxido de hidrógeno va a entrar a una segunda reacción. Esta segunda reacción va a ser intervenida por una molécula de cromógeno, que es un cromógeno incoloro. Acá les coloco 3 ejemplos de cromógenos que pueden estar presentes en la tira. Ya vienen previstos en la almohadilla para glucosa. Entonces, ese cromógeno puede ser el yoduro de potasio, el tetrametilbenzidina o el clorhidrato de otilidina. Se los puse ahí porque los nombres sé que están medio trabados o medio complicados, pero para que ustedes tengan presentes, si son observadores en los insertos pueden ir y consultarlo y van a ver que puede que tengan alguno de esos cromógenos o tengan otro y es válido. Pero a forma de ejemplo yo les traigo a mención estos 3. Entonces, ese cromógeno, suponiendo que en la tira que estamos utilizando es el yoduro de potasio, va a actuar en conjunto con el peróxido de hidrógeno y por acción de la glucosa peroxidasa me van a formar un complejo coloreado. Entonces, esta es una reacción de tipo enzimática.
Cuando hablábamos acerca de los principios y tipos de pruebas que podíamos ejecutar en el laboratorio, yo les decía que las pruebas que son enzimáticas tienen la particularidad que se pueden ver afectadas por ciertos factores. Por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, el pH. Entonces, porque puede ser que estos factores alteren las condiciones de la reacción e impidan de que la enzima pueda actuar sobre el sustrato. Entonces, quiero que esto lo tengan en cuenta porque eso querría decir que en muestras de orina muy ácidas o muy alcalinas, puede ser que haya una interferencia a la hora de esta reacción. Entonces, es importante que no nos demoremos para procesar las muestras de orina para evitar que se alcalinice la muestra y me genere un efecto adverso como un falso negativo en una determinación de glucosa cuando probablemente el paciente sí está excretando la glucosa a través de la orina. Entonces, les menciono esto porque son cosas ajenas al paciente o pueden ser propias del paciente, pero al final me pueden repercutir en otro analito, que es la glucosa. También les traigo a mención que la tira, como viene provista de la enzima glucosa oxidasa y del cromógeno incoloro junto con la peroxidasa, va a ser exclusiva para la detección de glucosa. Hay otros azúcares que podemos detectar o que pueden estar presentes en la orina, pero que sin embargo no los podemos detectar a través de la prueba de la tira reactiva para orina. Por ejemplo, la lactosa, la galactosa ni la fructosa. Aunque en los adultos es de utilidad clínica en la gran mayoría la detección de glucosa, porque se asocia con la diabetes. Pero en infantes, en niños generalmente menores de 2 años, muchas veces es muy importante identificar si hay algún tipo de excreción de sustancias reductoras, y ahora me voy a la diapositiva anterior, que no van a ser necesariamente la glucosa. ¿Por qué? Porque hay países donde el general de orina lo acompañan con la determinación de sustancias reductoras. Y eso les permite identificar si hay otro tipo de carbohidratos presente en la muestra de orina, es decir, que el niño no tenga la capacidad de absorberlo y lo esté excretando a través de la orina. Para ello, como les he colocado acá, el principio para la determinación de la glucosa es a través de la glucosa oxidasa y la peroxidasa. Pero en el caso de las sustancias reductoras distintas a la glucosa, se van a ver detectadas o van a ser identificadas utilizando la reducción del cobre. Pero me dirán, entonces, ¿qué prueba hacemos que me permite identificar otros azúcares reductores? Acá les había puesto que se da una primera reacción y una segunda reacción. Entonces, para el análisis de sustancias reductoras, que si bien es cierto, no está en los objetivos de la clase, pero sí está en los contenidos a desarrollar en la clase, vamos a identificar que se basan en el principio de oxidación del cobre. Entonces, estos azúcares los vamos a identificar a través de la aplicación de un reactivo específico que contiene elementos o compuestos químicos que me van a permitir que si están presentes estas sustancias reductoras, me van a generar una oxidación del cobre. ¿Quiénes pueden ser estas sustancias reductoras? La galactosa, la lactosa, la fructosa y la maltosa. Son 4 azúcares que podemos detectar con la prueba que les voy a mencionar, que es la prueba de sustancias reductoras utilizando el reactivo de Benedict. Creo que puede haber una pequeña confusión porque también se utiliza este mismo reactivo para encontrar sustancias reductoras en heces. También es válido. Incluso encontré en algunas literaturas que mencionan una variable que hablan de un clinitest que utilizan unas pastillas efervescentes que tienen los compuestos, los mismos reactivos que tiene la solución de Benedict,
pero la verdad que no encontré que en el país hubiera. No sé, tal vez donde consulté no era muy confiable, pero no encontré. Entonces, lo que sí ya he visto es cómo se desarrolla la técnica de las sustancias reductoras. En heces lo he visto, en orina también. Entonces, para que nosotros podamos como manejar esa información. No está el carbohidrato de la sacarosa porque no es un azúcar reductor. O sea, para efectos de examen, si yo les llegara a preguntar qué analitos podemos detectar a través de la prueba de sustancias reductoras utilizando el reactivo de Benedict, fácilmente me pueden colocar cualquiera de esas 4, menos la sacarosa. No me la vayan a colocar, por favor, porque les estoy diciendo que no es un azúcar reductor, por tanto no va a poder generar una oxidación en el cobre, ¿verdad? Entonces no tiene ese efecto reductor. Les voy a aclarar que no voy a ahondar en detalles de estructuras químicas y que hay un desplazamiento de tal grupo. Entonces, eso cito porque en los intereses para la materia y para la clase no es lo que realmente me interesa. Realmente lo que me interesa es que ustedes conozcan a grosso modo cómo se da una reacción y qué es lo que se produce para que haya un efecto macroscópico. Entonces, partiendo de que esa es la estructura de la glucosa, que es un monosacárido, va a haber una adición del sulfato de cobre que está previsto en el reactivo de Benedict y por ende el sulfato de cobre va a perder electrones. Entonces este va a causar un efecto de reducción. Entonces el ion cúprico, si pueden ver, está provisto de una carga positiva, va a perder por efecto de la oxidación al entrar en contacto con el azúcar reductor en un medio altamente alcalino que es provisto por el carbonato de sodio, entonces este va a hacer que el azúcar se oxide. Y el sulfato de cobre es el que me va a proveer a mí de los iones cúpricos, va a actuar sobre el azúcar reductor y lo va a oxidar y por ende me va a generar un ion cuproso. Ese ion cuproso, que es el que les he puesto aquí, yo les voy a explicar lo del citrato. Ese ion cuproso va a producir óxido cuproso. Y eso es lo que nosotros vamos a evidenciar en la reacción como un precipitado rojo, que me querría decir que la prueba es positiva para sustancias reductoras en orina. El citrato de sodio que está colocado acá actúa como quelante para que en esta reacción que ocurre acá, el ion cúprico no se precipite. Entonces evita ese es el efecto que tiene el citrato de sodio, un efecto quelante. Entonces, quiero que les quede claro, el carbonato de sodio le da al medio una alta alcalinidad. El sulfato de cobre provee a la reacción de los iones cúpricos y el citrato de sodio actúa como quelante, generándome el óxido cuproso que lo evidencio por el precipitado rojo. Acá en este dibujo les traigo como la interpretación de los resultados que va a ser una evaluación macroscópica de un viraje de color. El reactivo original tiene un color azul muy bonito, ya les voy a poner una imagen de un reactivo real, no de un dibujo, y van a ver que hay un desplazamiento de colores o una formación de colores. Eso me va a indicar si hay o no presencia de azúcares. Una duda que les puede surgir acá es, licenciada, pero ¿yo cómo voy a saber si el amarillo es la fructosa o el rojo es la maltosa? La verdad que no hay una forma de esclarecer cuál azúcar es el que está presente, ¿verdad? Hay otros estudios más sofisticados que permiten hacerlo de acuerdo a la inhibición o no de ciertas enzimas que puede tener el paciente pediátrico, pero en este caso solamente me dice que es positivo para sustancias reductoras. No me interesa si es glucosa porque en el caso de ser glucosa yo ya tengo un resultado positivo en la tira para orina.
Pero en este caso me está diciendo que mi pacientito también está excretando otras sustancias reductoras, otros azúcares. Entonces, acá en el cuadro resumen yo les coloco un color azul, me indica un resultado negativo y algunas literaturas sugieren que se reporte de acuerdo a porcentajes. Entonces, 0% es que no está presente. Un color verdoso quiere decir que está positivo de 0.5 a 1 y así sucesivamente. Me está indicando trazas, que hay una alta presencia de carbohidratos, una presencia media o una alta presencia de esos azúcares. Entonces, básicamente, esta prueba únicamente me dice si está o no está, si está presente o no está presente. Consideraría que lo más conveniente es colocar quizás la presencia o acompañarlo de ambos resultados, no sustituir uno del otro, no solo colocarle el porcentaje, sino colocarle también la interpretación para que para el médico sea más fácil la lectura del resultado, básicamente. Entonces, acá está como una foto real de la reacción que puede generarse. Se me olvidaba decirles que esto... No sé si alguien ya ha realizado una prueba de estas, ya sea en heces o en orina. ¿Alguien lo ha realizado? Bueno, sé que no es una prueba muy habitual, como les digo, está enfocada sobre todo a una población pediátrica. De hecho, es una prueba que algunos médicos la consideran desfasada, pero se toma bien mencionárselas porque como partimos de la idea de explicarles las pruebas que se realizan en un laboratorio de primer nivel, puede ser que les llegue a su laboratorio una prueba de sustancias reductoras en ese memoria. Básicamente consiste en que ustedes van a poner a reaccionar en un medio altamente alcalino y a una alta temperatura van a colocar un tubo, van a adicionar, creo que son 10 mililitros de reactivo de Benedict. Obviamente el reactivo viene provisto de su respectivo inserto. A ese le van a agregar 3 a 4 gotas de orina, lo van a mezclar y lo van a colocar en baño María. Pero este baño María no es el baño María de 37 grados centígrados que nosotros conocemos, sino que algunos sugieren que se haga incluso en el mechero, donde ustedes coloquen un soporte que pueda contener un depósito con agua y que ahí sumerjan el tubo hasta esperar a que llegue a ebullición. Es importante que ustedes estén al pendiente desde que colocan el tubo ahí y ven que empieza a hervir el agua, porque puede ser que se dé en algún momento una pequeña variación de color, lo cual indicaría que cualquier variación del color representaría un resultado positivo. Pero si no estamos pendientes de la reacción o del proceso, puede ser que la pasemos por alto y lo reportemos como negativo, cuando realmente está positivo. Es importante el manejo adecuado de esta prueba porque recuerden que son muestras de niños con los que estamos trabajando. Entonces, no siempre es fácil lograr obtener una muestra de orina de ese peor. Entonces, les quiero hacer énfasis en eso, que es como cuando manejamos muestras de líquido cefalorraquídeo, que sabemos que cuesta un montón obtenerlas, entonces hay que valorarlas, ¿verdad? Y manejarlas con todo el cuidado posible. Entonces, hasta aquí sería la clase. Un punto que se me escapó, ahorita me acabo de acordar, a la hora de la determinación de la reacción de la glucosa, es que, como les decía en un principio, hay fabricantes que recomiendan que la lectura se haga a los 30 segundos y hay fabricantes que dicen en 1 minuto. Entonces, les digo que es una reacción enzimática. Por lo tanto, es importante que ustedes sigan al pie de la letra los tiempos. Si dice en 1 minuto, en 1 minuto hay que hacer la lectura. No podemos leerla después de ese minuto. ¿Por qué no? ¿Por qué se les ocurre que no podemos leer después de 1 minuto esa reacción?
esta reacción de la glucosa? Bueno, ninguna, porque el fabricante dice en un minuto todas, exceptuando un análisis de la tira. Pero ¿por qué creen ustedes que aquí es trascendental que ustedes lo lean al minuto? No antes y no después. Por un falso negativo. Un falso negativo. ¿Y el falso negativo por qué se puede generar? ¿Por qué creen ustedes? Por una degradación prolongada. Vaya, en este caso, como es una determinación de un analito que está siendo sometido a una reacción enzimática, quiere decir que en este caso no hay algo que le haga un stop a la reacción, que corte esa reacción. Entonces, a medida que se siga formando el peróxido de hidrógeno, va a seguir reaccionando con el cromógeno. Y como la peroxidasa está presente, va a seguir produciendo un compuesto de color. Entonces puede ser, me voy a ir a la diapositiva que teníamos al principio, puede ser que al momento en el que yo haga la lectura en un minuto, la determinación de glucosa esté en 100. Aquí dice la concentración 100 miligramos por decilitro. Entonces, que esté en 100 al minuto. Pero yo, como me puse a procesar otra cosa, me puse a hablar con el colega y se me escapó. Y no puse un timer o un cronómetro. Entonces se me escapó y me acordé que tenía que hacer la lectura de la glucosa, de la tira en específico. Pero como es una reacción enzimática, va a seguir produciéndose la reacción, va a seguir produciéndose un compuesto de color y todo, y puede ser que ya me marque un 500 de glucosa. Pero el paciente realmente, si yo lo hubiera hecho en el minuto que estipula el fabricante, hubiera tenido una concentración de 100 miligramos por decilitro. Entonces, van a notar que es importante, es crucial, es indiscutible que en el tiempo que dice el fabricante hay que hacer la lectura. Les decía que hay un analito que el fabricante dice que no se debe hacer en un minuto, sino que en 2 minutos o minuto y medio, dicen algunos, que es la esterasa leucocitaria. Es el único parámetro que requiere de más tiempo. El lunes que abordemos ese parámetro vamos a investigar por qué, ¿verdad? Vamos a entender, por esa razón hay que esperar más tiempo. Y ahí me emociona mucho la clase de lunes porque eso también nos va a poder ayudar, como son otros analitos, a correlacionar con otras pruebas. Entonces, eso se me había olvidado decírselos. Gracias a la compañera que participó. ¿Su nombre? Alexandra. Alexandra, muchas gracias. Entonces, básicamente, esa es mi participación este día. No sé si tienen alguna pregunta. Acá al final de la presentación les dejo la referencia bibliográfica. Hay artículos muy buenos. Yo siempre les sugiero